Si alguna vez has oído hablar del término escritor fantasma o ghostwriter, O si no lo has oído y te imaginas que puede ser un espíritu de un autor reencarnado del más allá, quédate porque nuestra invitada de hoy, de carne y hueso, te aclara de qué hablamos. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? Aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, Café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes, bienvenidos a un nuevo Desayuno con Romance, ya en nuestra programación habitual después de tantos eventos y ferias que hemos tenido este mes. Si nos echaste de menos la semana pasada, nosotras a ti también, y sentimos muchísimo no habernos organizado mejor, pero nos fue literalmente imposible cuadrar un hueco para grabar antes de lanzar el Murcia Romántica con la Feria del Libro de Lorca. Antes de nada, y por si todavía no nos conoces, yo soy Alba Cayuelas y conmigo está también mi compi Judith Romero. ¿Qué tal, Judith? buenos días, Alba. Hoy con la voz un poco afectada, pero aquí estamos, al pie del cañón. Sí. Estoy emocionada de estar otro viernes más en este gran proyecto que es Desayuno con Romance y con la ilusión preferia, porque los eventos no paran y de hecho la temporada de ferias no ha hecho más que empezar. La semana que viene, el sábado 5 de abril, Alba Cayuelas y yo estaremos en la Feria del Libro de Almería. Haremos un viaje express para firmar nuestros libros porque Almería es una ciudad que siempre nos acoge de maravilla. Lo podríamos decir de cualquier ciudad, pero es verdad que con esta tenemos un feeling muy concreto porque cada vez que vamos siempre nos volvemos con las pilas súper recargadas. Yo estaré firmando, gracias a Nómadas Books, mis libros Caperucita no hace tratos con el lobo y Aurora no se durmió. ¿Qué estarás firmando tú, Alba? Pues yo tendré ejemplares de Hija de la Muerte, de Las reglas del traidor y también algunos de Esperando al viento, o sea que subgéneros para todos los gustos. Firmaremos por la mañana de 12 a 2 en la caseta de los libros de Mini y por la tarde de 5 a 9 en la caseta de nuestra querida editorial Nómadas Books. Si te pilla por allí, pues puedes acercarte a vernos, que nos encantará conocerte en persona, ponerte cara, charlar, firmarte nuestros libritos y cualquier otra cosa que se te ocurra. Y por otro lado, yo también estaré el próximo viernes 4 de abril en la Feria del Libro de Elche, en la caseta de Seneca Llove, de 5 a 9 de la tarde. Y me hace también mucha ilusión y solo quiero agradecerle a Mavi Pastor desde aquí, pues haber contado otro año más conmigo para formar parte de esta feria. Y bueno, hechos los avisos pertinentes, hoy vamos a hablar de un tema un poco tabú dentro del sector literario y editorial, ¿no? Uno de esos asuntos que se sabe pero no se habla, un poco como pasa con Lord Voldemort en Harry Potter. Y nos referimos a los ghostwriters o escritores fantasma. Esos escritores que empiezan y terminan de escribir la historia, pero cuyo nombre no aparece en la portada ni en ningún otro sitio. Nos parece un tema súper interesante del que nos gustaría que alguien que haya pasado por esta experiencia nos aclarara en qué consiste exactamente, y tenemos la suerte de conocer a una persona que tiene bastante que decir. Bueno, estamos hablando de Arantxa Comes. Bienvenida, Arantxa. Ay, muchísimas gracias por invitarme, qué ilusión, socorro. A nosotras nos hace mucha más ilusión. Te vamos a hacer una presentación formal de esas guays que hacen a las superautoras como tú. Pero bueno. Arantxa Comes es una escritora nacida la noche de Halloween en Valencia. Estudió comunicación audiovisual y creación literaria. Le gusta fotografiar el cielo, las pelis de tiburones, a mí también, y el café sin azúcar. En 2014 publicó su primer relato y desde entonces ha publicado numerosas novelas que van desde el realismo mágico a la distopía, pasando por la fantasía romántica. Ahora nos gustaría que nos relataras tu versión de ti, así que nos tienes que responder a la pregunta: ¿quién es Arantxa Comes? Bueno, qué complicado, qué existencialista me puedo poner ahora yo de repente. Pues Arantxa Comes es un desastre de proporciones epiquísimas que en su día a día intenta vivir de escribir, que es básicamente su pasión, su vocación, aunque ha tocado todos los palos artísticos habidos y por haber, quizá no todos, tampoco me voy a... Lo he intentado. Pero no, pero se queda con la escritura
Y no sé si queréis que os diga algo más, porque como me extienda, no acabamos aquí, que tengo mucho palique. Tengo que decir que yo no sabía, a lo mejor porque no me había fijado tal, lo de que habías nacido en Halloween y te pega Sí, totalmente. O sea, totalmente. no Soy puede una ser más Escorpio de apropiado. arriba abajo. Sí, además soy una Escorpio nacida el 31 de octubre. Es que ni siquiera soy una Escorpio de octubre. Soy una Escorpio de octubre que efectivamente nació el 31. Además nací de madrugada. A mi madre le costó una barbaridad parirme y nací ahogándome con el cordón umbilical. O sea, Todo, más un lo point tuvo todo la imposible, pobre. Eso quiere ahorcadísima. O decir sea, algo. segurísimo. Mi madre siempre ha dicho, tiene sentido. Tiene sentido. Cuando de pequeña me gustó Pesadillas antes de Navidad, mi madre decía, tiene sentido. Esta niña con menos, no tiene edad ni siquiera para sumar 2 más 2 y ya está viendo esto y le gusta y no tiene miedo, tiene sentido. Totalmente. Bueno, acabas de lanzar Nieve en la sangre, una novela publicada por DNX del Nuevo Extremo. Y por supuesto queremos centrarnos primero en conocer un poquito más de esta nueva historia que nos traes. Así que, ¿te parece si primero nos lees la sinopsis? Por supuesto. Allá vamos. Kylan de 11 mata, Echo de 13 desobedece, Vikram de 4 miente, Blaine de 9 calla. Hace 10 años que los clanes asesinaron a casi todos los miembros de la dinastía Yaromir. Hace 10 años que someten Magba con violencia y tiranía. Una guerra fría que solo terminará cuando uno de ellos irrumpa en el Zabori para alzarse con el poder. Pero el Palacio Real está custodiado por unas fuerzas que nadie ha logrado vencer ni averiguar exactamente qué son. Marcados por sus terribles decisiones, parece imposible que los caminos de Kylan, Echo, Vikram y Blaine puedan cruzarse. Sin embargo, el destino ya jugó sus cartas y quizás su alianza sea la última oportunidad que tengan para derrotar a los clanes y devolverle el trono al príncipe soberano, aunque maten, desobedezcan, mientan y griten. ¡Oh, brutal! ¡Un aplauso! Bueno, la historia se desarrolla en Magba. No sé si lo estoy diciendo bien. Perfecto. Bien. Que es un reino en el que se ha producido la derrota de la familia real, como nos pones en preliminares aquí en la sinopsis, y los han derrotado los clanes. Cuéntanos cómo surgió la idea de Magba y los clanes, porque además en Instagram hemos visto que cada clan tiene su distintivo original. Cuéntanos. Vale, pues a ver, yo me río porque es que lo que pasa es que a mí la cabeza me va a 3000. Y a mí siempre me ha gustado mucho cuando hago novelas de este tipo de fantasía que tienen mucho más world building, meter cañita de crítica sociopolítica. O sea, soy una obsesionada, o sea, soy una viciada de la crítica sociopolítica, a veces me cuesta frenar en novelas que no tienen nada que ver con eso, o sea, es como de, basta, Arantxa, o sea, no estás manifestándote, basta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre, claro, para poder tocar diferentes palos, siempre pienso en diferentes modelos políticos o gubernamentales del mundo. O sea, bueno, yo soy la típica persona que se mete en Wikipedia, sé que no es la fuente más fiable para informarse, I know, pero como está todo facilito con los enlaces, me encanta meterme en Wikipedia, es que esto es muy crazy, a las 2 de la mañana cuando tengo insomnio, que es efectivamente todas las noches, y meterme en países random a ver cómo son sus sistemas políticos. Vale, Wow, es que eso supera vale. toda respuesta que yo me hubiese esperado. Vale, ¿qué pasa? Que yo me voy apuntando cosas como que me surgen, ¿no? Es como de, guau, pues este sistema político no lo había visto, o esta estructura gubernamental, y entonces de repente mi cerebro empieza a maquinar solo. ¿Y si haces esto y esto y esto? Bueno, entonces yo me había dado cuenta de que yo había hecho, o sea, yo había escrito una trilogía que era una distopía, que tenía una monarquía, y yo me había metido ya con eso, así que no quería coger una monarquía como tal. Luego tengo otra biología que también es así como medio distopía, fantasía, bueno, unos géneros muy raros porque es que yo lo mezclo todo, que tenía un gobierno tecnócrata, ¿vale? Y entonces dije, bueno, ahora tengo que volver a algo rollo, digo, buah, quiero meter príncipes o tal, quiero meter una monarquía, pero no quiero pasarme en eso, así que, ¿y si hago una anarquía? Bueno, es que, bueno, claro. Porque además había visto hacía nada el remake, creo que hacía nada o que había visto el remake de Mad Max, que es una peli increíble, genial, de ciencia Chulísima, ficción. chulísima. Claro, y dije, ¿y si hay unos clanes que son como unos grupos anárquicos que se cargan a la familia real porque están en contra de esta estructura, se la cargan a toda entera y someten lo que es Magba, que es un principado hasta que efectivamente toda la familia real muere? Y Magba se queda anclada en esa guerra fría entre los propios clanes para disputarse el poder.
¿no? El legítimo, y dije, pues Mad Max, efectivamente, o sea, no exactamente, pero dije, pero sí, porque lo que has dicho de que cada clan tiene un distintivo, me recordaba un poquito a Mad Max, porque sí que es verdad que cada clan además tiene, bueno, los clanes además se llaman rollo, los áspides, las ruinas, los cazadores, y cada uno tiene, o sea, visten, la moda es muy importante para ellos, la apariencia, y todos los clanes se diferencian por rasgos físicos. Por ejemplo, los áspides, que es una de las víboras venenosas exacto, más venenosas, no sé por qué es una de las víboras más venenosas del planeta, pues ellos van todos pues tatuados con escamas, lenguas bífidas, ojos irisados. Las ruinas, por ejemplo, son un clan que solo son mujeres y van todas vestidas con huesos, pero los huesos están bañados en oro, en bronce, es todo como muy así, ¿vale? Entonces, pues bueno, vaya, básicamente es eso. Me he extendido mucho, ¿no? ¡Ay, socorro! No, Perdón. además yo estoy deseando saber más de los clanes porque es que me flipa los distintivos que has hecho y la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Pues, claro, hay muchísimos y son todo villanos, o sea, son los villanos. Hay más villanos, creo yo, que personajes buenos en esta novela. No voy en coña, ¿eh? El caso es que en la sinopsis encontramos varios nombres, ¿no? Que me imagino que son el grupo de protagonistas. Cuéntanos quiénes son cada uno, en qué se diferencian, de cuál te sientes más orgullosa, cuál se parece más a ti, no sé. Vale, pues bueno, empezamos por Kailan de 11. Bueno, se llaman así con números, ¿vale? Porque los clanes cuando vencen bueno, cuando vencen no, cuando asesinan, porque es que ni siquiera hay una guerra, es que los asesinan y ya está. Los clanes lo que hacen es borrar la identidad del pueblo, rollo, se cargan un mogollón de pueblos y tal, y dividen el país en sectores para poder, pues, digamos, es que claro, gobernarlos no, pero dirigirlos, o tiranizarlos de manera más sencilla, entonces los llaman por Ordenada. números. Claro, para poder también cribar la identidad del pueblo se les arrebata sus apellidos y se te llama por el número del sector al que perteneces. Por eso, Kailan de 11 pertenece al sector 11, que básicamente es un bosque al que se le llama la brasa comúnmente porque es, digamos, el refugio de una de las especies que hay en Magma, que son los inspirafuegos, es decir, humanos con la capacidad de escupir fuego por la boca como si fuera un dragón. ¿Vale? Entonces, Kailan es una inspirafuego, están muy sometidos en Magma porque por una de las religiones, que es la mayoritaria, se entiende que son como una especie de abominaciones, ¿vale? Porque existen varios tipos de criaturas y los humanos, por supuestísimo, porque la crítica no puede faltar, creen que los que tienen, digamos, esta clase de características, en este caso los inspirafuegos, pues son abominaciones. Entonces, digamos que Kailan viven recluidos todos en la brasa porque se entiende que ese bosque como que los protege y tal, pero ella y sus amigos salen fuera a hacer una especie, o sea, a llevar a cabo una especie de misiones en pos de protegerse. Ahora, lo moral es que sean esas misiones, lo voy a dejar ahí para no decir nada más, pero es un personaje, bueno, los protagonistas considero que son personajes bastante grises, no creo que haya nadie excesivamente tirando a un extremo u otro, creo que todos están o gris o muy negro, o sea, creo que no. Entonces, para no decir nada más, pasamos a Eiko de 13, que efectivamente vive en el sector 13. Ella trabaja en lo que se llama comúnmente, bueno, no es que se llame comúnmente, pero lo apodaron así los clanes, que es Zenitsa, que significa en Magwadí parásito, porque es el ferrocarril nacional, que ya solo queda un tramo muy largo de vía, y le llaman así porque se cuenta, se dice, se menciona por ahí que el Zenitsa ayuda a exiliarse a personas que lo necesitan, por haberse opuesto a los clanes, porque no pueden vivir en Magua, por lo que sea. Entonces, Eiko es una de las vigilantes del Zenitsa, vive con sus hermanas, ella menciona que de su familia se sabe poco, de hecho en el Zenitsa no se quiere nombrar a sus padres, a su madre por... entonces ella, pues bueno, cuando empiezas sus capítulos, te das, pues es como un poco su día a día en el tren, pero problemas porque los clanes evidentemente son conscientes de las acciones un poco encubiertas y siempre quieren sepultarlas un poco o zanjarlas, pero sin llegar a derrotarlos nunca, porque si no, ¿a quién vas a someter? Si no queda nadie. Luego está Vikram de 4, que es que me lo amo mucho. Vikram de 4, que vive en el sector 4, efectivamente, es un informador. Pasa mensajes entre los clanes. Es, digamos, o sea, bueno, digamos no, es de los 4 la persona con muchísimo más privilegios que ninguno, porque
Los sectores que son más centrales del país están muy adinerados porque son donde están las guaridas de los clanes más influyentes, y a medida que te vas alejando como del centro del país, los sectores se van empobreciendo un poco más, aunque también hayan clanes dirigiendo o cogiendo la materia prima o lo que sea, tal. Entonces Vikram vive pues en un piso súper lujoso, o sea, la otra está en un campamento, en un bosque, la otra en unos edificios medio muertos o vive en el tren, y él vive pues en un piso súper lujoso, se codea en estas fiestas de clanes donde todo es champán y jajas, pero te das cuenta de que él pues está performando muchísimo. Él performa muchísimo, no quiere estar ahí, de hecho no bebe, no, te das cuenta de que no, de que todo es una performance. Y el último es Blaine de 9, que vive en el sector 9, y que es informador también, pero no para los clanes, sino para grupos de resistencia ciudadana contra los clanes, ¿vale? Pero todo es digamos que todo para poder taparlo, porque claro, Vikram, digamos que tiene el favor de los clanes al fin y al cabo, pues porque está entre ellos y nunca ha hecho nada aparentemente en contra de ellos, mientras que, claro, Blaine no puede operar de la misma manera porque entonces los clanes dicen, perdona, señor, punch. Entonces lo que tiene con sus madres es una floristería como tapadera. Entonces ellos, por ejemplo, reparten los mensajes en flores falsas, o sea, para que se note la diferencia entre unos y otros. Entonces, los 4, como veis, parten de lugares muy diferentes de Magba, con estratos sociales, condiciones sociales, entornos completamente diferentes, y quizá pues sus caminos, por una cosa u otra, acaben confluyendo. Buah, qué pasada, y además con todos los pensamientos diferentes que tiene cada uno según el lugar de donde viene, o sea, me parece un cóctel explosivo súper chulo. Sí, sí, sí. Cómo mola. Bueno, y dentro de los clichés y tropos que anuncias en Instagram, hemos recogido algunos, como que es autoconclusivo, que esta es una buena noticia para muchas personas, que tiene mucha fantasía y acción, romance con extra de spicy. O sea, con extra de spicy, ¿qué significa esto? Pues lo digo así porque tengo novelas con Spice, pero esta es la que más. O sea, no es porque yo sea con extra de Spice comparado con novelas que tienen a lo mejor 18 capítulos de 20 de Spice, sino que hay que esperar mandangueo más de lo que ya he hecho, que ya en otros libros yo considero que para lo que me gusta a mí he metido, pero aquí es que dije, bueno, adelante. Y si quieren que me lo... Sí, claro. No, bueno. Es que ellos, la verdad es que están horny, pero no les dejan. O sea, esa es la realidad. Ellos están born to horny gay, pero no les dejan. No se puede, pero sí se puede. Claro, ese es el tema. Siempre hay espacio. Siempre hay espacio para mamoneo, eso seguro. O sea... Bien, nos gusta. A mí me gustaría que nos hablaras de los villanos de esta historia y en concreto, ¿cuál de los personajes para ti destaca más por ser súper malo? Vale, vale, digamos que los clanes más influyentes, digamos que serían como son los que más manejan el cotarro y los que... porque los clanes lo que pasa es que ya no solo dominan sectores, sino que también, pues, las materias primas, por ejemplo, el agua, la electricidad, todo eso tiene un canon para ellos, un impuesto, y si no lo pagas, pues... Adiós. Por ejemplo, mira, el ferrocarril del Senitsa, el tren, tiene que pagar un impuesto a las ruinas porque tiene el sector 5 y está el único puesto de repostaje ferroviario. Si no les pagas, pues sorry, not sorry, pero no vas a esto. Pues decía lo de Mad Max, pero me recordaba lo del agua. Entonces, por eso, en fin. Entonces, diría que los más crueles o malos con diferencia son los áspides, que son los más, la verdad es que son de los más importantes y de los más protagonistas. Y diría que las ruinas. A ver, es que son los más importantes, digo que destacan más por ser más crueles porque aparecen más y por lo tanto les puedes ver operar muchísimo más, pero no, o sea, no hay clan bueno. Hay clanes que confunden, hay clanes que no parecen a lo mejor que operen simplemente para conseguir el poder y no sé qué, sino que están por ahí haciendo sus cosas, pero que tampoco tientan a tanto. Entonces diría que los áspides, porque son los que más sectores tienen, o sea, más sectores dirigen, son muy violentos, tienen, digamos, clanes que trabajan para ellos, y luego las ruinas, que no lo parece, porque parece que son menos violentas, pero es todo mentira. Es que no quiero decir nada más porque es que si no se me va. Está bien.
Y luego hay muchos malos, o sea, hay malos que no son clanes y que son gente mala de verdad. Lo que pasa es que no quiero decirlo porque considero que es muy guay descubrirlo, pero hay muchísimo villano que no tiene que ver con los clanes. O sea, no sé qué me pasó, pero tuve un brote aquí de oscuridad. Creo que uno de esos cafés sin azúcar ni leche ni nada se me coló por alguna vía, en vez de llegarme al estómago me llevó al corazón o algo, porque tiene una cantidad indecente de villanos de verdad, no solo los clanes. De hecho, consideraría que hay alguien que es incluso más malo quizá o al nivel, pero no le voy a decir que creo que está guay verlo. Si a ti te metieron totalmente con toda la idea en la mesa de tan oscuro como mi alma del Books to Lovers de Cuenca el año pasado. Es verdad. Sí, es que fue con toda la razón del mundo, la verdad. Ese título yo lo acepto, o sea, no puedo discutirlo, o sea, no puedo discutir la verdad. Bueno, hay una cita de las que has compartido en redes que a mí se me ha quedado dando vuelta en la cabeza al leerla y es la de siempre entre todos, pero jamás como ellos. ¿Qué nos puedes decir qué significa esta frase sin hacer mucho spoiler? Pues esta frase, de hecho, pertenece a un capítulo de Vikram, que como he mencionado antes, es el informador de los clanes y pertenece a un capítulo muy concreto, que de hecho pertenece a un capítulo que siempre que lo leo me hace llorar. O sea, de verdad, me emociono muchísimo con ese capítulo. Y aunque forma parte de un capítulo de Vikram, considero que resume mucho lo que le pasa a todos los personajes en su entorno. Es decir, todos, aunque tengan familia, aunque tengan amigos, aunque tal, Kylan, Echo, Vikram y Blaze se sienten, digamos, no los parias, pero sí un poco los misfits, los que rompen un poco la norma de del propio lugar en el que habitan, aunque de verdad sea su refugio, sea su hogar, haya gente que le queda alrededor, ellos no llegan a sentirse que encajen o que van a la par que muchísima de la mentalidad de la gente que les rodea. Entonces, es esa sensación de siempre entre todos, o sea, estás rodeado de gente, pero jamás eres como ellos. Es verdad que la cita sale de un momento muy concreto que se refiere un poco más a Vikram con los clanes de estar rodeado, pero ya a la vez se refiere a eso y resume un poco la situación de todos ellos, que se sienten un poco desencajados, porque claro, es una situación muy violenta, muy desesperanzadora, y de incertidumbre máxima, porque al día siguiente puedes estar muerto por trillones de razones. Además, el país lleva 10 años así, no parece que la cosa vaya a mejorar, no se sabe cómo. Además, Magda, una de las características que tiene es que es una especie de Siberia. Yo siempre decía que Nieve en la Sangre es como magma en Siberia, decía así de coña. Entonces, claro, estamos hablando de un país muy helado, muy deshabitado, un poco desapacible para vivir y bastante complejo. Entonces, pues bueno, vaya, la frase que se me va la lengua, es que tengo mucho palique, lo siento. Pero sí, es eso. Esa frase además puede dar pie muy bien a que se unan entre ellos, ¿no? De sitios diferentes, pero se unen entre ellos por esos motivos. Sí. Pero ¡ah! ¡Me tiráis de la lengua! ¡No! Ya no te tiramos más de la lengua. Bueno, vamos a ponerte ahora en un aprieto mucho menos gordo, ¿vale? Vale. ¿En qué se ha diferenciado la escritura de este libro con el de Mala Bruja Nunca Muere? Y en el lanzamiento, ¿has tenido sensaciones diferentes? ¿Cómo lo diferencias? Vale, sí. O sea, sí, muy diferente. O sea, muy diferente. La escritura seguro. Para empezar, porque Nieve en la Sangre creo que lleva ya casi 4 años escrito. O sea, es una novela que ha costado mucho encajar. Aquí, si me pongo a hablar, sí que... Lo que pasa es que si no sé si queréis. O sea, ha costado mucho de encontrar casa editorial. Sí, porque lo que pasaba con Nieve en la Sangre es que, al menos según mi experiencia, o de las respuestas que recibía de otras editoriales, es que no querían, y algunas de las respuestas eran así, alta fantasía. A mí, por una parte, me hacía gracia porque no considero que Nieve en la Sangre sea alta fantasía, tal y como la entiendo yo, que es básicamente El Señor de los Anillos, la Dragonlance, para mí eso es alta fantasía, o sea, una cosa muy similar a la fantasía épica, y porque era como mucho world building, poco romantasy. Y yo, es que no es un romantasy, aunque tenga romance y aunque tenga extra de guindillita, pero se hizo muy complicado encajar Nieve en la Sangre, la verdad. Se hizo muy complicado que alguien lo quisiera y apostara por ello. Así que me hace muy feliz porque encima es la 10ª novela publicada. Hoy justamente voy a subir un post de eso, mira, me estoy emocionando. Porque es una de mis novelas además favoritas de todas las que he escrito desde que tengo 12 años, o sea, quiero decir,
Y ha sido como muy duro estar año tras año tras año en plan, no, 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 no. Pero bueno, esto es un ejemplo para que la gente no piense que muchos no se equivalen a un no. Simplemente es que es muy largo, hay muchas circunstancias, los nos pueden venir por razones, que es que algunas son no y sin nada más, o sea, quiero decir, y ya está, pero bueno, entonces, claro, Nieve en la sangre, cuando yo lo escribí, estaba en un momento muy bueno de mi existencia, la verdad, muy, 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 muy bueno. Lo escribí que me salió del alma, por eso os digo que creo que es uno de mis favoritos, me salió solo, era como, estaba muy motivada, eh, estaba como muy motivada con todo, o sea, con el sector, con mi forma de escribir, creo que tenía mucho amor propio en ese momento. Hablo en pasado porque es una etapa de mi vida que ya pasó. No, pero... y Mala Bruja, en cambio, es verdad que también me costó muy poco escribirlo, porque además Mala Bruja, el tema es que al ser un urban fantasy, ya tiene muchísimos componentes que son muchísimo más fáciles de capear, como que esté ubicado en Valencia y no esté ubicado en un país que me he inventado y que tal, que existan vampiros, brujas, que son cosas que no tengo ni que explicarte lo que son porque ya sabes lo que hay, y tal. Entonces, claro, la escritura fue muy diferente de cada uno de ellos. Mala Bruja, de hecho, es verdad que parecía que no, que iba a ser más liviano en mensaje o en personajes y acabó siendo todo lo contrario. O sea, quiero decir, bueno, a ver, no todo lo contrario, si es más liviano, considero que es mucho más sencillo de leer, pero más que nada por el género también. Pero sí que es verdad que también me arrancó un pedazo de mí todos los personajes y fue como de hijos de vuestra madre, que se suponía que esto iba a ser ligero y no me iba a hacer llorar. Entonces, eso por la parte de la escritura. Y por la parte de cómo estoy viendo pues, el lanzamiento y tal, bueno, es diferente, son diferentes, al fin y al cabo son dos editoriales diferentes, cada una tiene sus propias capacidades dentro de su empresa, pero tengo que decir que me he sentido muy bien con los dos lanzamientos porque considero que he trabajado con equipos editoriales muy profesionales, muy entusiastas, muy jóvenes que tienen ganas o sea, saben de cómo va la vaina, ¿no? A día de hoy. Y, y no sé, la verdad es que los considero diferentes, pero porque al fin y al cabo no vas a trabajar igual. Si trabajara con la misma editorial te habría dicho, los dos son iguales, los lanzamientos, pero en este caso es por eso, pero estoy muy contenta con los dos, la verdad. O sea, he trabajado muy, 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 muy bien y muy a gusto. Es muy interesante lo que comentas porque parece que siempre hay una manera adecuada de llegar a la publicación y como estás diciendo tú, ya vemos que no, ya vemos que un no puede convertirse en un sí, depende del momento, que es todo muy relativo. Sí, sí, totalmente. Yo eso siempre lo digo, sobre todo porque, al menos tal y como ha ido mi propia carrera, cosa que me alegra, tengo que decir, a día de hoy me alegra de cómo empecé. Porque creo que si no hubiera empezado de esa manera, si a lo mejor hubiera empezado más hacia más arriba, por así decirlo. No me gusta lo de arriba y abajo, pero para que nos entendamos rápido. Si hubiera empezado más arriba o más rápido, creo que ahora no gestionaría igual. Que no lo gestiono bien, quiero decir. Tampoco os creáis que soy un portento, ¿vale? O sea, de la salud mental, porque no lo soy. Pero es verdad que lo gestionaría de otra manera, mientras que al empezar con una editorial que me estafó, que ese libro ni cuento que existe, porque si no contaría que tengo 11 libros publicados, pero no lo cuento porque es una etapa, es como de, bueno, da igual, borremos. Si empecé con una editorial que me estafó, tardé 3 años y medio más en publicar, empecé a publicar con una editorial indie, publiqué 6, entré en una agencia y entonces ya pude a lo mejor llamar a más puertas de empresas un poco más grandes. Si lo pienso es como de, Dios, es que después de todo esto no puedo decir que me sorprende y aún así me sorprendo de muchas cosas, porque esto es que, claro, este sector, como todos los sectores del mundo, rascas un poco y te das cuenta de que hay capas y capas de desconocimiento y de cosas que aún tienes por vivir, sean buenas o malas. Entonces, yo por eso siempre digo que aunque yo soy una persona muy pesimista, también soy una persona muy cabezona y creo que son dos lobos que están ahí fighting y por eso es como de, bueno, no, yo siempre voy a decir que es verdad que hay que empujar. Es que si no es imposible. Quiero decir, lo que no puede ser es que pensemos que Hollywood va a llamar a nuestra puerta solo por el poder de tu talento y tu esfuerzo. Es decir, por desgracia, y más a día de hoy, que va todo tan rápido porque el capitalismo, que si no lo nombro, tin, 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 es que tendría que haber una campanita cada vez que nombre capitalismo o anticapitalismo, pero va todo tan rápido, es todo tan exigente, o sea, evidentemente no te estoy diciendo dobla lomo hasta partirte por la mitad, pero sí que es verdad que todo fluctúa, el trabajo de alguna manera pues se recompensa de alguna manera, o sea, o no,
que eso también puede pasar. A mí me ha pasado, ¿eh? Hay trabajo no recompensado, no pasa nada. Pero es verdad que si sigues punch, 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 a lo mejor no se cumple como tú quieres o como tú preveías, pero es que eso no quiere decir que sea peor. De hecho, posiblemente sea mejor. Tan sencillo, o Así es, sea, tan sencillo. así es. Yo creo que para poder considerarnos escritores de verdad, todos tenemos que haber tenido alguna experiencia nefasta con alguna editorial, porque si no, Sí, sí. ha sido muy sencillo todo. Total, total. Totalmente. Y bueno, además de las obras que sacas con tu nombre, vamos a hablar de bueno, como hemos titulado este episodio, porque sabemos que también has hecho trabajos por encargo y que existen libros por ahí escritos por ti, pero que no llevan tu nombre. Entonces, para los oyentes que nunca han oído hablar de esto, ¿cómo definirías el trabajo de un ghostwriter o escritor fantasma? Pues básicamente es que lo has definido tú porque no tiene más. Se te encarga escribir un libro y lo escribes y es como yo siempre lo digo para que cuando hay alguien que que está fuera del mundillo, o sea, que no sabe nada del sector editorial ni literario, y me dicen, escritor fantasma, saben lo que es porque les suena por el otro término que no vamos a mencionar, que es muy racista, pero les suena por eso, porque efectivamente, pues cuántos famosos de hace 20 años tienen libros y todos sabemos que Ana Rosa nos escribió el suyo y todas estas cosas, ¿no? Pues eh, entonces es eso. Te encargan un libro y es como te encargarán, que os digo yo, como explico, pintar una pared. Píntame esta pared de este color. Y el pintor va, te pinta la pared y se va a su casa, pero el pintor no te firma la pared, no te dice pintado por Manolo. Pues yo soy una persona que le encargan escribir un libro, escribo el libro y no sale con mi nombre. Tampoco, al menos dentro de los encargos que hago yo, sale con el nombre de la persona, quiero decir, en mi caso, o sea, sale con un nombre como, imaginemos, ¿vale? Por así decirlo, Piticlin y la cueva mágica. Y es Piticlin pero no pone escrito por Piticlin. Tú das por hecho que lo ha escrito Piticlin porque lleva su nombre el título. Pero no tiene por qué. Y por eso suelen poner el nombre. O en mi caso, por ejemplo, yo estoy más en la parte de influx y tal. Ponen su nombre para que sea como de, este es de esta persona, pero no dice Piticlin y la cueva mágica por Piticlin apellidos. Entonces, esa es la diferencia. A mí me llama mucho la atención el saber cómo llegaste a este trabajo y si fue antes o después de empezar a publicar con tu nombre. No, sí. Esto no es, o sea, esto que no lo coja nadie como un ejemplo de lo que le pasa a todo el mundo, porque no lo sé. O sea, vengo un poquito con mi experiencia únicamente, ¿vale? Y yo simplemente me llegó porque yo ya escribía, o sea, yo ya publicaba y ¿cuánto llevo trabajando en esto? Pues 3 años ya o más. Estoy así como a ver mi cumpleaños de escritora fantasma. Entonces yo ya, claro, yo ya escribía, entonces simplemente me surgió la oportunidad de alguien del gremio me ofreció el trabajo. Me dijo, ¿quieres probar tal, no sé qué? Probé, me cogieron y ya está, y tirando millas. Entonces realmente podríamos decir que mi currículum fue que yo escribía y por lo tanto esa persona vino a mí porque sabía que escribía y que quizá me podía interesar el trabajo, porque yo antes de ser escritora fantasma estaba corrigiendo libros, entonces, bueno, pues entre corregir, escribir, lo que sea, no sé, a lo mejor esta persona dijo, a lo mejor se quiere cambiar de trabajo, adivinó, me quería cambiar, entonces, a esa persona, Chapo, genial. Cuando oh, por dices, favor. sí. Cuando dices probé y me cogieron, o sea, ¿hiciste algún tipo de prueba o algo así? Sí, o sea, a ver, hay veces que hacen pruebas incluso cuando ya estás dentro del motor. Hay que pensar que soy autónoma freelance, ¿eh? Quiero decir, no estás dentro de una nómina, en plan, no eres un trabajador de tal. Entonces, lo que pasa que hay algunos encargos que van con prueba porque no eres la única que está, digamos, optando a escribir ese libro. Dio la casualidad que cuando yo entré cuando me pasaron el contacto para ponerme en marcha con esto, había pruebas del influ que había que escribir. Entonces, y de hecho, no fui elegida, ¿eh?
O sea, no me eligieron, quiero decir, no era como lo adecuado, no es que estuviera mal, simplemente lo que pasa es que al segundo sí, ya está, fin, o sea, no tiene más. Entonces, a veces hay pruebas y hay veces que vas directa a la pasarela. Normalmente, cuando ya estás dentro, al menos a mí me ha pasado, no pruebas. A lo mejor pruebas si nunca has escrito para esa persona y tal, pero no es tampoco lo común, quiero decir. Al menos a mí no me ha pasado tanto. Digamos que he escrito 50. Bueno, 50 tampoco, que va a salir un porcentaje muy loco. Digamos que he escrito 20, pues a lo mejor he hecho pruebas. Bueno, va a salir el porcentaje muy loco igual, como de 3. O sea, quiero decir que no todo lo demás ha sido trabajemos, ¿sabes? De todas formas, yo quiero pensar que a lo mejor la mayoría de los casos sí será así, ¿no? Estar en el momento idóneo, conocer a la persona que necesita eso y que esa persona oiga hablar de ti o que te conozca por X motivo. A lo mejor en el momento en el que estás en una agencia literaria, los agentes también pues les llegan esas ofertas de las editoriales y pues, Total. oye, esta persona puede, ¿no? Que al final tiene que ser estar en el momento Claro. idóneo, en el... Claro, es que hay que pensar un poco que eso creo que pasa en todos los sectores y quiero decir, me imagino, por ejemplo, a un músico, ¿vale? Que graba su música, no sé cuántos, y alguien le dice, oye, ¿tú nunca te has parado a pensar o a esto? Si quieres producir, no solo grabar tu música, sino producirla también o producirla de alguien más. Y dices, hombre, pues sí, mira, no sé qué, y alguien te da la oportunidad de producir una canción, ya has metido el pie. ¿Pero por qué? Porque estás dentro del sector. Es que creo que no es, o sea, creo que es algo que no se accede, no sé si, es que aquí no sé cómo, claro, no sé si hay una forma convencional de tirar tu currículum, ¿vale? Creo que no, pero no lo sé. Entonces ahí no me piso los dedos porque no lo tengo claro. Pero imagino que muchas cosas, como en cualquier otras disciplinas o cualquier otros sectores, son porque Pity Clean me ha hablado de ti, de tal, y que a lo mejor te interesa. Es que a lo mejor tú también estás por ahí metido y no te interesa y esa persona dice, no se lo voy a decir porque tengo claro que no le interesa, que está muy bien en su trabajo, que una vez me habló y me dijo, uff, ni de Blas, ¿sabes? Entonces yo imagino que es como en todo. Me imagino los actores en plan, ¿quieres salir en la peli de fulano que te vio y no sé qué y no te conoce, pero es que todo muchas veces es así. Por eso te dicen que el networking es tan importante y que hacer Sí. pinos y pinos Claro. y que muchas veces es que no sabes a dónde te llevar, no sabes a dónde te van a llevar las cosas. Es que eso es muy loco. O sea, yo trabajando trabajando en este sector me he encontrado cosas que digo, pero, o sea, el mundo es un pañuelo, las conexiones, lo que te puede, es que no. Por eso es como, no, en la medida de lo posible, y si por supuesto quieres, no te cierres puertas o no pienses que una cosa no te va a llevar a otra simplemente porque no has oído que a nadie le haya pasado, porque posiblemente seas tú la persona a la que le pase y el ejemplo por el que a partir de ese momento dirás, pues mira, ¿a alguien le pasó? ¿A mí? Entonces, por eso, es simplemente porque estás dentro y vas tocando palos, hablas con la gente, conoces, estás en ferias, estás en eventos, es que iba a decir una frase en valenciano, pero voy a decirla en castellano, es que casi se me va. Toda piedra hace pared, en plan, aunque no lo parezca. Y a lo mejor esa piedra no hace nada, ¿vale? Esa piedra a lo mejor que has puesto para hacer pared no hace nada. Pero es un punto de apoyo para otra cosa. Es que estoy siendo más optimista, estoy sacando a mi lado Mr. Wonderful, ¿eh? A ver qué es esto. Hoy no Pero estás oscura. No, hoy no estoy oscura. No, pero es verdad, es verdad. O sea, tampoco nos vamos a poner aquí en plan agoreras, porque es verdad que puedo ver y analizar un poco mi situación y decir, ¡buah! Si no hubiera hecho esto, si no hubiera estado tal o no hubiera tocado este palo, quizá esto no habría salido entonces. No, moviéndote salen contactos, es volver de una feria o volver de un evento y siempre pasa algo, a lo mejor algo mínimo, pero siempre pasa algo. Totalmente, totalmente. ¿Y qué tipo de límites suelen marcarse a la hora de plantearte el proyecto? O sea, ¿te dan una idea general y te dejan, o sea, te dan libertad o te presentan una trama muy concreta de la que no te puedes salir? Eso depende, la verdad. Hay veces que siempre, o sea, digamos que me han pasado dos cosas, estoy haciendo un poco de memoria. Me han pasado dos cosas. O se me presenta la persona a la que le tengo que escribir, por lo tanto, pues yo me informo un poco de cuál es su vaina y tal, y me inspiro por esa parte y tal, y me dicen, pero queremos que sea, ejemplo, aventura, humor, como que me dan 3 tips, como 3 pilares. El pilar es la aventura, el humor y que hayan escenas muy punch.
Y a partir de ahí, pues yo pues ya planteo la sinopsis. O puede pasar que me digan, mira, esta vez la sinopsis la tenemos, pasa a escaleta. Entonces yo ya esa parte me la... O me dicen, tenemos 2 líneas de sinopsis, pero desarrollanosla un poco más. Es que la cosa es que lo que sí que no partes, al menos yo nunca he partido nunca, es de que lo tengan todo súper hecho y yo simplemente me tenga que limitar a escribir. Nunca. Nunca me ha pasado. Mucho mejor así, ¿no? Sí, sí, yo creo que depende un poco. Yo es que, claro, este trabajo, cuando me dicen, ostra, pero es que te pasas el día escribiendo, pero a lo mejor estás escribiendo por la mañana una cosa, luego tienes que volver a tu voz. ¿Cómo se hace? Digo, al principio era un poco crazy. O sea, al principio habían 3 o 4 Aranchas dentro de mi ser y me las tenía que intercambiar como skins de los Sims, en plan, Arancha trabajadora, o sea, Arancha fantasma, Arancha comes, así, ¿sabes? En plan. Pero sí que es verdad que con la experiencia es un trabajo que se me hace un poco mecánico, o sea, está feo decir esto, ¿vale? Yo le pongo mucho amor además a todos los libros que escribo dentro de su esto, pero es un poco mecánico ya, porque no son historias difíciles, muchas veces, al menos por las personas para las que yo trabajo, tienen una línea muy similar y de hecho quieren que no quieren que hagas experimentos no, o sea... a no ser que en sí mismo el libro sea un experimento, que eso me ha pasado, a no ser que sea un experimento y se vaya un poco de madre, normalmente todo tiene la misma esto. Entonces, sí, si me lo plantearan como de a partir de aquí ya escribe, no creo que me supusiera mucho problema. A ver, es verdad que si se hace desde cero, pues lo tienes tú todo más tal, pero es que da igual porque también todo tiene que pasar aprobaciones. Entonces es que a lo mejor te están aprobando todo desde tal, o si no te dicen, no, hemos cambiado, entonces tú lees y dices, hostia, esto no lo había escrito yo, me tengo que hacer a la idea de, pero sí, no sé, no me importa, quiero decir, creo que a día de hoy es lo que te digo, por experiencia, creo que ya no me importaría tanto. Tengo un poco el cerebro entrenado, el músculo está un poco entrenado, la verdad. Wow, qué suerte, muy bien. Suerte no, trabajo. Sí, pues porque lo has trabajado. Y un poco de suerte también, no pasa nada. Hay que tener, normalmente siempre hay un puntito de suerte, porque si no lo conseguiríamos todo el mundo. Es que si no, ¿cuál es el factor que hace que tú sí y yo no? Bueno, ves, porque si no, ¿qué te crees? ¿La persona más trabajadora del mundo? No, Paco, no es así. Y en cuanto a los contratos, Arantxa, ¿qué cláusulas son las más comunes? Sobre todo nos interesa respecto a la confidencialidad. Y a Elba y yo nos planteábamos, ¿hay algún límite temporal con el tema de la confidencialidad? Depende de, por ejemplo, imagínate que el autor para el que tú escribes se muere. O sea, ahí ya deja de ser la cosa confidencial. o está limitada a tu propia muerte. Cuéntanos un poco. ¡Socorro! Tengo que decir que creo que esa cláusula no existe porque nadie contempla que vaya a pasar eso. O sea, a ver, no puedo hablar mucho de esto porque efectivamente la confidencialidad fagocita el propio contrato, quiero decir. La propia confidencialidad es el contrato, ¿vale? O sea, no puedo hablar mucho, pero sí que es verdad que hay mucha confidencialidad. Yo no puedo hablar de casi nada. O sea, yo y además es que aunque no lo desglosara exactamente, no me atrevería. Porque está todo muy blindado. Está todo muy blindado, entonces no sé en qué momento la confidencialidad moriría. O sea, si muere con el autor o muere, o sea, o a lo mejor, por ejemplo, se descataloga el libro y ya da igual. Pero es que da igual porque es que yo pensar qué es lo que he dicho de la pared, de pintar la pared, no es mío ese libro. No son mis derechos, no es mío. Entonces, yo no puedo decir, que van a demolir esa casa donde yo pinto, espérate que me llevo la pared. No, ¿vale? En plan, realmente no es mío el libro. Entonces, yo lo que estoy haciendo es como un encargo, es que no es mío en ningún momento. Entonces, claro, la confidencialidad, pues, ¿qué podría decirlo? Dentro de 20 años, a lo mejor ya no estoy ni siquiera trabajando de esto, yo qué sé, y puedo, pero no considero que, no sé si puedo, o sea, si en algún momento... El ejemplo de la pared, además, es buenísimo. Me ha encantado el ejemplo de la pared. Es que creo que es muy visual y se entiende mucho, rollo. La pared no es mía porque la haya pintado, pues el libro tampoco, porque lo haya escrito. No funciona así, o sea, no son míos los derechos. Yo no estoy haciendo una cesión de derechos, estoy haciendo un encargo. Claro.
A mí o sea, me resuena otro ejemplo, ¿no? Otra analogía que es como los vientres de alquiler, ¿no? Que al final el bebé, pues no es tuyo ni va a formar parte de tu vida ni nada así, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, no sé, porque yo lo veo un poco, no es tuyo, pero sí es un poco, ha salido de ti, digamos. Entonces, ¿cómo se gestiona esa parte emocional, ¿no? De ver algo que al final es tu trabajo, ¿no? Fruto de tu trabajo, con otro nombre en la portada y de lo que encima no puedes hablar abiertamente. A mí es que, no sé, no me siento mal. Es como que tengo, o sea, es como que lo entiendo. Quiero decir, como sé que esto va a suceder y yo tengo que comer macarrones con algo más que aire, es como, no es que vaya a desaparecer porque yo no trabaje y tampoco considero que sea nada que rompa la literatura ni nada en la vida, la verdad. Yo no lo considero así porque entonces cualquier sector que tuviera algo que no naciera o del mismo artista o de la misma persona que lo obre, entonces todo sería horroroso y todo sería, pues bueno, si es un poco capitalismo, baby, pero eso. Entonces, el tema es que yo, como son novelas que no sacaría bajo mi nombre, no me importa. No es que me digan, ay, si pusiera tu nombre, yo, no, no, mejor no. Quiero decir, como no lo llevarían nunca jamás y yo no haría nada así, en caso de que fueran míos los derechos, no, es que no. O sea, no. Entonces me hace ilusión, o sea, me hace ilusión. Yo a veces veo y hago, soy yo, pero no soy yo. Y me gusta, no sé, yo aún así le pongo mucha pasión y me lo paso bien porque al fin y al cabo no deja de ser mi trabajo y no quiero, pues eso, decir, hostia, es que me aburro una barbaridad o es que es como, no, yo me lo paso bien, cuando lo veo en librerías es como, ostras, estoy aquí 5 veces, ¿sabes? Estoy aquí 5 veces, mi libro con mi nombre no, pero siempre hay cachondeo de ese, o sea, yo tengo que decir que hay cachondeo de Sí. ese y me lo tomo así porque también es que no va a cambiar la situación simplemente porque yo diga, es que me parece tan mal, bueno, hay frame, pues es lo que hay, que no va a desaparecer por eso, entonces, no me siento mal, la verdad es que me sienta bien, o sea, ni bien ni mal, Sí, quiero decir, no me genera ningún tipo de malestar. Yo me veo y digo, hostia, y además me voy a las mesas y a las estanterías a buscarme a propósito, en plan, y yo, uy, este no está aquí. Me parece fatal. O sea, el otro día por el pueblo en un escaparate dije, normalmente estoy, y dije, lo han puesto este, y yo así, toda enfadada, con los brazos cruzados, en plan, indignada, ¿sabes? Cuando yo ya ves, o sea, a mí ya me han pagado. ¿Tienes una carpeta de fotos privada con cuando ves los libros en las librerías? Tengo que decir que al comienzo me he echado una foto con todos los libros, pero ya son muchos. Y por si acaso no hago así, no señalo en plan, ¡soy! Es como, me tengo que emocionar para adentro en silencio. Sabes que al hilo de lo que estabas diciendo, he caído que en música también pasa esto mucho, ¿no? Porque normalmente no, ¿no? Pero sí que hay una parte de canciones que cantan los cantantes más famosos que no son suyas, porque ellos no son compositores, son solo Efectivamente, cantantes. Sí, lo sé totalmente, porque mi tía totalmente. es compositora y hay Claro, muchos cantantes famosos que han y cantado claro, canciones claro. suyas, Y pero que que, nosotros sabemos que son. total, total, y que no están producidas por ellos de ninguna manera, rollo, ni a ellos se les ocurrió ni la parte, ni la letra, ni nada de nada, solo han llegado aquí a decir mi voz. Por ejemplo, eso no le pasa a la Rosalía, que es un todoterreno de la música, pero, pero sí, sí, es que eso es totalmente eso. Y nadie, lo que pasa es que es verdad que ahí se lleva de manera diferente, porque otra cosa es que tú no quieras ver, pues bueno, quién lo ha producido. Normalmente no es un secreto en la música. No sé si sí que hay alguna cláusula de no, aquí no puedes decir que lo has hecho tú. Pero yo sí que veo que hay veces que salen productores de sí, bueno, yo escribí o compuse esta de no sé quién y tú, ya. Y yo diciendo que eras buen cantante, a ver que sí que eres, pero dices que eres pago, tú ahí imaginándotelo en plan, ¡buah! Socorro. Componiendo la letra a la 1 de la madrugada con una botella de whisky Totalmente, y fumando un totalmente, puro y en nada. plan, a los reggaetoneros. Entro en la disco que parece un animal. Qué profundo.
Ahora una pregunta que no te queremos poner en un aprieto, ¿vale? Solo queremos ser prácticas. ¿Tú crees que A ver, un escritor fantasma puede vivir de ello, que sea su trabajo nutricional, o siempre lo tendría que combinar con otro trabajo o con sus propios libros? yo creo que sí que puedes llegar. Yo, de hecho, es mi grueso. O sea, quiero decir, yo, de hecho, hasta que algunos de mis libros ya no estuvieron, hasta que no hubo libros míos que estuvieron en editoriales más grandes, yo no sacaba tanto de mis libros y vivía de esto. A ver, el tren, alta velocidad, no. Un tren de estos rollo Renfe cercanías que se te queda parado a mitad trayecto. Se asemeja más a eso, pero te lleva, te lleva. Entonces, como te lleva a tu pueblo, puedes vivir de ello. Sí, yo creo que sí. A ver, el tema es que a lo mejor para vivir bien y respirando y no conteniendo el aire ningún mes, quizá el volumen de encargos tendría que ser un poco más alto a lo mejor que lo que yo suelo llevar y tal. Pero sí que considero que yo es que estoy viviendo de esto. Entonces, ya cuando me dicen, ay, ¿de qué vives? Y yo, pues de escribir. Ay, de tus libros. Y yo, no solo, pero sé cómo vivo de escribir. O sea, yo de vivir de escribir vivo lo que escribo. O sea, pero sí, y de escribir novelas, porque escribo novelas, o sea, las mías y las de otras personas. Pero entonces sí que considero que se puede vivir. El tren, pues también depende un poco. Imagino también de a quién le escribas. Es que por eso os decía que mi situación es muy concreta. Imagino que si le escribes el libro a Ana Rosa, te pagarán más. No sé cuánto, porque como somos siempre el último eslabón de la cadena, pero imagino que como es un famoso, muy famoso, que sabes que que va a ser un petardazo, pues a lo mejor te pagan, no sé, para que te dé para comer medio año, no sé, ¿sabes? Pero sí que considero que sí. Lo que pasa es que es eso, que yo pues tengo un ritmo de vida un poco el umbral. La clase Para media los que no macarrones existe. sí, Sí. para Para los sushi no. macarrones sí. Ahora, que los macarrones lleven algo, eso ya es según el mes. ¿Y alguna vez te han pedido escribir un libro de un género que no te gustaba nada? ¿Y crees que hay más encargos de algún género en concreto que de otros? Creo que esto vuelve a ser por según, no sabría cómo decirlo, como según para lo que te conozcan de escribir, ¿vale? En plan, yo lo que Vale. pasa es que eh, durante un tiempo estuve trabajando para un mismo tipo de, digamos, de perfil, entonces escribía más pues aventurillas y cosas así. Y ahora me está cambiando un poco el perfil, pero supongo que también son por las tendencias, eso hay que pensarlo también así un poco, rollo. Igual que las tendencias en la literatura que nosotros leemos cambian, pues para todos igual. Entonces, nunca he escrito un género que no me ha gustado. He escrito algún tipo de libro en concreto que he dicho, esto no me gustaría repetir, pero voy a tener que repetir porque hay que comer. Porque no, o sea, alguna vez no he escrito algo que sea solo novela en plan ficción. A veces he escrito algún libro rollo más, como si fuera un diario, ¿vale? Por así decirlo. Entonces esos no son santo de mi devoción, la verdad. Prefiero las historias sean pues de fantasía o de contemporánea, pero que tengan ficción y que me dejen un poco tal, porque claro, cuando escribes sobre la vida de alguien, pues hay muchos más componentes y se hace todo un poco más, se encorseta todo un poco más, pero simplemente por eso, o sea, sí, diría que lo que más me gusta son escribir las novelas, pero supongo que también porque no deja de ser también lo que escribo, aunque sea una escala diferente. Exacto. Ahora que has dicho lo de que has escrito alguno en plan diario o algo así, entendiendo que quien te contrata en realidad, o sea, a los ghostwriters, es normalmente la editorial que va a publicar ese libro, o sea, la persona cuyo nombre figura en la portada se suele implicar de alguna forma o sea, ¿es normal tener contacto con esa persona o nada? Es depende. Yo he llegado a tener contacto por el tipo de libro a no tener nada de contacto. Es que no, ahí prefiero no hablar mucho más. Pero sí, a veces he tenido por circunstancias o por el tipo de novelas sí que he tenido que tener más contacto y otras que no, que hemos pasado por el puente Vale, de la editora y ya está. Sí. muy bien. Y ahora ya para poner el cierre final a este apartado y dejar de hacerte sufrir, ¿qué habilidades crees que Sudando. debe tener un buen escritor fantasma? Yo creo que, vale, para un escritor fantasma creo que lo que hay que tener es mucha versatilidad,
no tener, o sea, creo que tener mucha experiencia escribiendo porque posiblemente lo que te manden no es lo que, a no ser que sea una cosa muy concreta, es que como pienso en otros casos cuando voy a hablar desde mi experiencia. A mí lo que más esto sería versatilidad, tener mucha experiencia un poco. Lo que pasa que es un poco raro tener experiencia en esto, la verdad, en el tipo de encargos que yo tengo, por ejemplo, era como de, pero voy a tener experiencia en esto. Por suerte, los equipos con los que trabajas pues tienen más paciencia si saben que no vienes de ningún LAR, pero les gustas, pues todo el mundo empieza por algún lugar. Es que yo ahí siempre he tenido mucha suerte. Entonces diría versatilidad, que no te den rabia las cosas de internet, porque posiblemente le tengas que escribir a gente que es conocida o que a lo mejor dices, pero es que ahora yo me tengo que ponerme a verme por ejemplo, los vídeos de Pretty Clean, pues sí, sí, my friend, tendrísimo a ver los vídeos de Pretty Clean. Entonces, no sé, diría que la versatilidad es lo que más. Y open mind, quiero decir, mente abierta, pásatelo bien, al final son novelas, ya digo, que al menos lo que yo he escrito hasta ahora ha sido todo pues muy divertido, muy ligero. No igual, pero sí, diría la versatilidad, en plan, no te pongas a, Buah, es que a mí me gustaría que, no, esto no es la carta, amigo. Esto es lo que te llega y si lo quieres coger, por supuestísimo, pero quizá exija de ti algo que tú nunca has tocado. Y un tono y un tipo de narrativa que quizá tú nunca has tocado, o a lo mejor lo has rozado, o a lo mejor tal, pero no así. Entonces hay que... Y hay que, bueno, hay que tener mucha paciencia también. Hay que tener paciencia y recordar que estás haciendo un encargo, no tu novela para ti, con tus códigos, con tu forma de narrar, con tu estilo, no es tuyo. Entonces, si te dicen que no, escribas eso, que no hagas eso, no te enfades, haz lo que te pidan, ¿sabes? Ahí hay que bajarse el pantalón, quiero decir. Porque no estoy, o sea. Bueno, ya puedes relajarte, ha pasado la peor parte de esta entrevista. Madre mía, es que sudo mucho con este tema, de verdad. ¡Fuas! Pero lo has superado Ahora... con sobresaliente, Arantxa. Sí. Vale, menos mal. Ese quería que fuera interesante, pero parecía mucho de verdad. Uy, menos mal. Vale. Ya está. Bueno, ahora toca hablar de nuestras lecturas actuales. Yo acabo de terminar Oye Diabla de Julia de la Fuente, porque bueno, pues con los eventos lo tuve que paralizar. Me ha divertido mucho. El personaje del protagonista de Hudson está muy bien construido. O sea, al final es lo que es, pero su diálogo interno pues es muy bueno. El tema de quién es la diabla sí que me pareció un poco previsible, ¿no? Y creo que a lo mejor pues como que tardaban mucho en darse cuenta de que era la diabla. Pero bueno, al final la trama pues era muy sencilla, ¿no? Ideal para leerlo pues entre libros más densos, más tochos o para cuando estabas como yo hasta arriba de trabajo, de eventos, etcétera, y necesitas algo así más ligero y divertido para divertirte y despejarte, pues ya está. Y que no tengas que prestar atención a miles de detalles, perfecta. Solo tengo que reconocer que hacia la mitad del libro, pues las escenas spicy yo ya iba leyéndolas en diagonal porque no soy mucho de erótica, pero a los que le encanta el género, pues lo van a disfrutar mogollón. Y ahora me he empezado en audiolibro en Nectori, Tras la pista que me llevó a ti, de Caridad Bernal, porque mi reto lector de marzo era leer un libro de un socio de Murcia Romántica, ya que íbamos a hacer el Murcia Romántica, que ni lo compartí en redes ni nada, porque pues este mes ya no me dio la vida, pero al final yo al menos sí que tenía que cumplir el reto. Y bueno, este libro de Caridad Bernal se quedó finalista del Premio Internacional HQN hace unos años y me llamaba mucho la atención porque trata de resolver el asesinato de una escritora famosa que se produce en un evento de literatura romántica como los que organizamos nosotras Qué y que fantasía. todo el mundo considera, sí, y todo el mundo lo considera un suicidio y ella es la única que defiende que la han matado. Entonces ella está ahí haciendo la investigación por su cuenta. Y pues nada, es muy entretenido, tiene muchos comentarios acerca del mundillo literario que resuenan con nosotras. Y bueno, cuando me lo termine, pues ya os hablaré más de él. ¿Qué estás leyendo tú, Arantxa? Pues justamente anoche me acabé del odio al amor, del odio al amor, estoy dicho, es que ahora me estoy rayando, de Ali Hazelwood, que es el que tiene las 3 novelitas cortas en un recopilatorio, bueno, es que no tiene un recopilatorio, en plan de que las novelas están juntas ahí, hasta una antología de novelas cortas, quería decir, un recopilatorio. Y también me estoy leyendo, espera,
en algún lugar, es que, joder, me cuesta mucho los títulos de este pobre man, en algún lugar del mar más azul de T.J. Klune. Y también, qué o sea, chulo, que qué chulo. no, pero me encanta porque son 2 novelas que no tienen que ver una con otra. Pero yo, es que no sé qué me pasa, que estaba leyendo como varios, pero voy a decir estas 2 y me han encantado. Bueno, me han encantado. Me encantan. Al de TJ Klune aún estoy leyéndomelo, pero me está encantando. De hecho, lo que pasó es que me leí el primero, el de la casa, cerré y soy yo corriendo, chaca, 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 la librería por el segundo. Me encantó. Además, estas ediciones en tapadura, con los cantos pintados, Sí, qué cosas más bonitas. han quedado Me súper bien. encanta, me encanta. Me han gustado mucho los 2. Es verdad que las novelas cortas de Ali, pues bueno, de repente dices, más, se me ha quedado corto. Claro, es una novela corta, mi gente, Arantxa, por favor, la expectativa. Pero me ha gustado, es Ali, quiero decirte. Eso está hecho. O sea, a mí ya me tiene comprada, no pasa nada. 2 apuestas buenísimas. Y tengo que decir que el libro de Alba, el de Caridad, el argumento que has hablado, hace una semana por ahí estuve pensándolo. Estuve pensándolo porque yo había leído esa sinopsis hace, no sé, hace 6 o 7 meses y quería saber cuál era el libro y no me acordaba, te lo juro. O sea, El de que Caridad. me encanta que lo hayas dicho. Ha sido increíble, me he quedado flipando cuando lo has dicho. Bueno, pues yo estoy con el audiolibro de Oscar, del Clan Z, que es el 4º libro del Clan Z, y la verdad es que todos los libros me gustan mucho. Tienen escenas, algunas demasiado intensas, ¿vale? Pero están totalmente justificadas porque estamos hablando de un clan mafioso y son malos, ¿vale? O no son malos del todo, pero grises son. O sea, que tiene que tener escenas fuertes. Y también me estoy leyendo en papel La magia de las historias olvidadas, de Paula Ramos, que me parece un argumento súper curioso. No os voy a contar nada, porque entonces os destripo el libro, pero es súper, súper curioso y súper bonita la ambientación. Y en digital me estoy leyendo El olor de la primavera en tu piel, de Ana González Duque, que me encanta el pueblo de Silver Hill, me encanta las interacciones de los vecinos y los estoy disfrutando un montón. O sea que muy buenas lecturas. Y ahora nos gustaría que nos dijeras, Arantxa, ¿qué libro señalarías tú dentro de la novela romántica como un imprescindible que toda lectora se debería de leer? Es que, a ver, no quiero nombrar otra vez a Ali Heiselwood. Es que me río porque es como, es que me parece una reina, la verdad, me encanta. Yo, por ejemplo, que para la novela romántica, no es que no sea, a mí me encanta un buen mamoneo, vamos, Peck desde siempre, pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte, o al menos cuando ya maduro, yo al menos cuando maduré, cuando ya no era tan niña, en plan, es como que se me hizo el gusto muy concreto con el romance y me doy cuenta de lo que me gusta en el romance suele ser que los personajes son idiotas, o sea, que haya mamoneo, pero que además que, por ejemplo, la voz narrativa sea muy original, pues como este tipo de personaje rollo Ali Hazelwood, que sea un poco verborrea, ¿vale? Que el personaje sea verborrea y ellos son todos tan idiotas que no se dan cuenta de lo obvio, no es como de, puedes repetirlo, mi reina, 5000 veces. ¿Qué pasa? Que esto también me lo encuentro mucho en las novelas de romántica de Miriam M. Hardy. Me la amo mucho, me la admiro mucho a Miriam y de hecho, por no mencionar a Ali, porque ya he mencionado no, voy a mencionar o Cómo no enamorarse o Tres no son multitud, de Miriam L. Hardy. Me encantan esos 2 libros, o sea, me apasionan, me encantan. Viven en mi mente, es una cosa, están ahí gratis y no pasa nada, nunca pagan peaje para volver a mi mente. Me encantan. Creo que tienen componentes que me resultan muy originales y que enfocan diferentes tipos de relaciones, todos son muy imperfectos, eso a mí me encanta, no sé, tiene lo que me gusta a mí, o sea, quiero decir, tiene como los códigos y los componentes y la forma de desarrollar que a mí, chapó, 100 de 10, o sea, que me voy a quedar ahí y ya. Es que Miriam y tú compartís el amor por los personajes grises, ¿eh? O sea, es Sí, algo Sí como que es muy verdad. vuestro. Sí, la verdad. Por eso creo que cuando leo es como de, bueno, es que me voy a encontrar, o sea, no me voy a encontrar a mí, ojalá, mira, ojalá ser así de talentosa como amiguita, pero me encanta, me encanta, me encanta. Tiene un estilo y no sé, y un saber hacer en todos los componentes de una historia que a mí es como de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, no pasa nada, es hecha para mí, para mí yo lectora, ya está. O sea, es lo que hay.
Bueno, y ya para terminar, y dado que escribir es un arte que has demostrado que se te da muy bien, ¿qué consejo le darías a los escritores que nos estén escuchando para labrarse un hueco en este complicado panorama editorial nacional que tenemos? Vale, o sea, un consejo para encarar el sector, no para escribir. O para No escribir, lo por que ser. quieras. Al final, para A ver, entrar en el sector hay que escribir. eso sí que es verdad. Sí, el consejo va a ser como muy típico. También que considero que, bueno, pues que yo consejos vendo que para mí no tengo. Por favor, esto que se entienda como una recomendación, no ni eso, o sea, como un tip, si te funciona bien y si no, no. Pero es muy típico, pero me he dado cuenta de que es típico porque es la verdad y es escribe tu vaina, o sea, escribe tu movida, como la quieras escribir. Quiero decirte, ¿tú te quieres apegar ahora más a las costuras de algo comercial? Do it. ¿Te quieres marcar algo súper diferenciado porque no sé qué? Do it. O sea, no o sea, no le pongas diques al mar, a tu mar, porque es que o sea, te vas a marear innecesariamente porque nunca se sabe, ¿vale? Y porque si tu mente está en una cosa que no sea escribir la novela que tú quieres escribir, si no estás ahí en presente, si estás en el futuro, es que es un amargor, de verdad. Van a haber muchos amargores a partir de que tengas escrito el libro, quiero decirte. Si tu idea de escribir el libro es luego publicarlo, ya vendrán los amargores, es que van a venir, no te preocupes, o sea, el café amargo te lo vas a tener que beber, pero por lo tanto, previo a eso, por favor, que el proceso sea algo de lo que no solo estés orgulloso, sino que, joder, que disfrutes de hasta la médula. Es que yo una de las cosas que he hecho siempre de menos desde que se ha profesionalizado mi escritura es escribir lo que me salga de los mismos poros. O sea, es como ya no hay libertad creativa real en mi mente, hay mogollón de correas y no tira una, tira la otra y es como, por favor, no. O sea, escribe lo que quieras, como tú seas realmente con tu estilo y todo lo demás. Eso es un problema para tu yo del futuro, que a lo mejor es que ni siquiera es un problema. Entonces, el consejo es disfrutar, o sea, disfrutar, 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 disfrutar. Luego la novela se puede corregir 300.000 veces, puede pasar por las manos de 300.000 profesionales. Anecdótico de después, o sea, disfruta, porque es que o sea, el propio hecho de hacer el arte y hacerlo ya atado así de manos, ¿eso qué sentido tiene artístico? O sea, si escribes para entretenerte, si escribes para mandar un mensaje, si escribes porque piensas que tu situación va a ayudar a alguien más y lo quieres poner en papel, fantástico. Sea el objetivo que sea, te lo gozas. Esa es mi recomendación, porque es que es muy triste, de verdad. Yo a veces miro atrás y digo, joder, es que me dan ganas un poco de llorar. Que dices, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no quieres seguir publicando? No, amigo, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Pero es verdad que se pierde muchísima libertad. Entonces, hasta que llegas a esa pérdida total de libertad, porque claro, es que suena muy feo. No es así, ¿vale? No pierdes total libertad, pero sí que es verdad que hay cosas que empiezan a atarte, al menos mentalmente, aunque sean mentales. Aunque te empiezas a ponerte un poco de, esto. Antes de eso, ¿cuáles son tus diques? ¿Cuáles son tus correas? Ninguna. Haz lo que quieras, defiende. Claro. No vas a defender nada mejor que lo que tú has querido escribir. Es que eso es así. O sea, nadie defenderá mejor, ni tú defenderás mejor algo que tú has querido escribir desde el fondo de tu corazón, sea lo que sea. O sea, y ese es mi consejo. Es un consejo muy típico, un consejo un poco así, Mr. Wonderful again, pero es lo que me ha dicho la experiencia mi gente, así que por favor, disfruten sus cosas. Es muy buen consejo. Total. Bueno, Arantxa, no sabes lo que te agradecemos que hayas venido a charlar un rato con nosotras de este tema que nos parecía tan poco explorado y misterioso y que gracias a ti ahora pues conocemos un poquito mejor. Te deseamos muchos éxitos con Nieve en la Sangre, que sabemos que va a ir genial. Se nota que era lo que tú querías escribir por cómo hablas de él y cómo lo has defendido, o sea, es que es totalmente lo que has dicho. Y bueno, y en todos tus futuros proyectos, por supuesto, salga tu nombre en ellos o no. Muchísimas gracias a vosotras por querer que participe, por favor, me ha encantado. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Arantxa, y muchas gracias a ti, querido oyente, que nos escuchas cada viernes. Perdona por haberte fallado el viernes anterior, pero aquí estamos volviendo a la carga. Puedes encontrar a nuestra invitada en redes sociales como Arantxa_Comes, a Alba Cayuelas como Alba Cayuelas y a mí como Romba Judith Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida.
Y quien te diga lo contrario, Miente.